historia. Enlace 103. Bueno, mire, como le habíamos señalado al inicio de este espacio informativo, vamos a platicar un poco más de la situación del transporte urbano en Chihuahua, pero ya dentro de un contexto histórico, desde cómo inició, qué fenómeno se fue dando finalmente, en qué desembocó y la situación del transporte actual. Y para esto nos da mucho gusto recibir, mi profe, al licenciado Joel Gallegos, quien es director general de Gobierno y Transporte del Gobierno del Estado, con quien vamos a platicar un poco más de esto también para que usted esté pendiente. Si tiene alguna duda o pregunta, la haga a través de nuestra línea telefónica y dentro del WhatsApp. Licenciado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, saludo con gusto a todo el enorme auditorio de este programa. Pues bien, para iniciar y en cuanto a hablar de esto, profe y licenciado Joel Gallegos, en el contexto histórico del transporte en Chihuahua, ¿de qué fecha? Señalamos aproximadamente, creo que eran los 40, pero ¿cuándo empezó realmente, bueno, ya se me fue ahorita la fecha, ¿cuándo empezó realmente así en esencia la situación de la evolución del sistema de transporte derivado de qué? En los 90 definitivamente tenemos que es cuando inicia verdaderamente. Es más, nosotros tenemos ahí algunas rutas todavía, curiosamente, que datan precisamente de esta evolución que tuvo. Y algunas se quedaron precisamente en esta época de los 90. Si nosotros, por ahí en la oficina de repente nos ponemos a ver los mapas de cartografía y nos ubicamos en los 80, nos ubicamos en los 90, ya a partir del 2000, pues la ciudad ha cambiado mucho, ha cambiado en distintas formas. El sistema de transporte, que todavía se tiene en algunas partes, pues tiene 74 años. Es un sistema ya retrógrado, ya es un sistema totalmente que no obedece a la situación y a lo que queremos en el futuro, en este caso para la capital. Y ahí, en ese sentido, nosotros vemos reticencias, sobre todo de los que se dedican a este negocio, de los concesionarios, de los permisionarios, hacia la evolución. Ellos se sienten, siento yo, así los percibo, se sienten muy a gusto con el sistema hombre-camión, este sistema que imperó. Es muy común que haya resistencia siempre a los cambios, ¿no? Así es. Pero también hay que pensar que este es un servicio público, no es a conveniencia ni a contentillo de los concesionarios. Definitivamente, y esto obedece a toda una serie de estudios que ya se han realizado. Aún se siguen realizando estudios para la evolución del transporte. Esto es, a través de esos estudios se puede comprender hacia dónde debe crecer la ciudad y a partir de ello elaborar los proyectos hacia futuro. Tenemos ya, por ejemplo, tiene la Secretaría de Desarrollo Urbano ya los proyectos de la troncal 2 y 3, que nos darían la posibilidad de cerrar, de hacer un circuito para que funcione efectivamente este sistema de transporte capitalino. Oiga, licenciado Gallegos, pero una de las quejas de la gente es, oigan, no pueden con la 1 todavía. Sí. Y ya van a meter, ya está empezando en la 2 y 3, ya son 13 rutas troncales. Así es. Ya apareció el peine, nunca nos platicaron la verdadera historia ni el fondo de esto. Sí. Pero yo creo que la gente tiene algo de razón en cuanto que la ruta 1 troncal todavía tiene serias deficiencias. Sí. Parecen sardinas en determinados horarios. Los camiones, latas de sardina van apretujados. La comodidad que ofrecieron cuando pusieron esto en servicio, pues no se ha dado realmente, salvo en determinados horarios, es cierto. En alguna época sí tuvo un efectivo funcionamiento y luego se fue deteriorando hasta lo que tenemos ahora. Ahora tenemos el problema de las alimentadoras. Las alimentadoras son realmente un dolor de cabeza para la Dirección de Transporte y para la Dirección General de Gobierno. ¿Por qué? Porque estas están a cargo de los concesionarios en su totalidad.
en su totalidad. Ellos tienen sus vehículos, se hacen cargo de su diésel, se encargan de su personal. Y nosotros nos debemos cerciorar que todas las alimentadoras salgan en la mañana. Lo que está sucediendo es que no están saliendo todas. Incluso, y yo les digo esto, el viernes nosotros, no fue un ultimátum, pero sí una plática muy seria con los concesionarios, diciéndoles, oigan, pueden con esto porque pues nosotros estamos viendo que los concesionarios, tanto que nos dijeron que ellos podían solos, que ellos podían con este paquete de las alimentadoras, y ahora resulta que no. En algunos casos nos faltan hasta 60 camiones. Esos 60 camiones, oiga, pues definitivamente es lo que se traduce en la molestia hacia las personas. Por eso, a través de este espacio yo quisiera aprovecharlo para dirigirme nuevamente a los concesionarios. Si pueden con este paquete, pues que lo hagan ya, porque sí está ocasionando molestias. Si no, bueno, pues habrá otras personas que quieran proporcionar este servicio. Sabemos a ciencia cierta que hay empresarios que quieren participar en el sistema de transporte. Ahorita lo que tenemos es lo que se ha venido manejando desde incluso de la administración anterior. No ha cambiado. Pero si el mal servicio que se está proporcionando en las rutas alimentadoras por parte de los concesionarios nos obliga a modificar el esquema, lo modificamos. No sucede que ellos lo ven como un negocio. Por supuesto. Y es válido. Pero también yo creo que por principio de cuentas es un servicio de utilidad pública. Claro. Y son concesiones, no son propiedad de ellos. Eso es muy importante señalarlo, porque a veces el concesionario, sobre todo el concesionario más que el permisionario, cree que es dueño de ese título y realmente no. Es un permiso, en términos llanos, que le concede el Estado para la explotación de un bien de carácter público. Pero si este bien de carácter público pues ya no resulta el idóneo para la población, pues el gobierno debe pensar muy seriamente en modificar el esquema e implementar nuevos competidores que nos den la posibilidad de prestar un servicio pleno a la ciudadanía. Licenciado, yo le quería preguntar porque dentro de lo que señalaba, ya viendo bien la fecha, el licenciado, el director de transporte, que hablaba de que entre los 80 y los 90 aproximadamente el sistema de transporte era utilizado un 40%. Y luego que en la actualidad solamente el 9% de la población lo está utilizando. Obviamente, creo que en un promedio las familias chihuahuenses tienen 2 vehículos por casa. Hubo una situación por la incorporación de vehículos irregulares o vehículos chuecos. Entonces mucha gente hace uso de sus vehículos y lamentablemente en ocasiones vehículos en malas condiciones en lugar de utilizar el sistema de transporte, pero ahí al bajar la población, el número de usuarios, también se incrementó la disputa por las rutas y el pasaje. Entonces, en ese fenómeno, ahorita con lo que menciona usted de lo de las concesiones, también de alguna forma, pues esto se turnó como una gran mafia. Digo, antes era el negocio, era increíble lo que entraba de dinero a los concesionarios y incluso a los mismos choferes ganaban mejores salarios que hasta un profesionista. Ajá. Sí, mire, este sistema de transporte, el nuevo, lo que se llamó en algún momento Vivebus, y que todavía de cierta forma la operadora así se llama, tuvo un pico muy favorable y se usó por la ciudadanía, pero al ver el deterioro, alguien que necesita llegar a su trabajo o que necesita llegar a la escuela, que dijo, oiga, pues no puedo yo estar a expensas de que si pasa o no pasa. Entonces ellos ya no consumen esto, ya compran su vehículo y se nos incrementa por acá el flujo. Ustedes se percatarán de ello. Cuando ha existido paros, ¿cómo se incrementa el flujo vehicular? Pero es exagerado. O sea, ya nos afecta a todos, no nada más a los que usan este sistema de transporte. Ahora, ya en cuanto a conflictos, nosotros yo creo que ya lo hemos superado. Ya yo creo que los trabajadores del transporte entendieron la situación y yo también creo que los concesionarios el mismo.
Sin embargo, sí, en cuanto a las fallas, debemos de ser muy reticentes en señalar que el gobierno definitivamente actuará ante estas fallas que ha tenido las alimentadoras, porque los mismos concesionarios a mí me lo manifestaron en alguna ocasión o al gobierno mismo, que ellos sabían cómo hacerlo, que sabían cómo manejar, ya tienen las alimentadoras, ahora qué es lo que les falta para otorgar un efectivo sistema de transporte. Yo comprendo que sea esto un negocio, pero es un negocio que obedece a ciertas reglas. La invasión ahí de rutas o el retardo en la espera del transporte para llevar más personas, bueno, son conductas que nosotros definitivamente tenemos y debemos sancionar. En los próximos días nosotros ya vamos a presentar un diagnóstico de cómo se encuentra el sistema de transporte capitalino. Tenemos ya ese diagnóstico lo tenemos, pero lo vamos a presentar, pero además vamos a presentar algunas soluciones para que este sistema funcione así como lo tenemos. Y la evolución que es en años, es a muy largo plazo, pues que no le afecte a la persona que utiliza este sistema de transporte y que la evolución no sea un freno o una molestia para la misma ciudadanía, que la evolución sea parcial y que sea a través de un método que no se interrumpa este sistema y que no sea, desde luego, que no perjudique a la ciudadanía que necesita llegar a su trabajo. Tienen que ir a fondo, licenciado Gallegos. Mire, yo creo que este es el enésimo intento de una autoridad por ponerle remedio al transporte. Sí. Creo que hay fallas de origen en las anteriores administraciones y esperemos que en esta sí lo tomen en cuenta. Primero, al último que toman en consideración es al usuario. Así es. Se ponen de acuerdo las autoridades con los concesionarios y con permisionarios para ver cómo le hacen para arreglar el negocio, pero a final de cuentas el usuario se queda chiflando en la loma, como luego decimos. ¿Hasta dónde van a llegar ustedes a fondo? Yo creo que es una oportunidad de oro para ustedes en esta alternancia política de resolver este problema, llegar al fondo de la problemática, porque es muy complejo, lo sabemos, pero ya es histórico el problema del transporte urbano en Chihuahua. Ya, la gente común habla del pulpo camionero, Así es. de que los gobiernos les tiemblan las corvas y doblan las manos a final de cuentas ante la presión del corporativismo priista de tantos años que todavía subsiste. ¿Hasta dónde van a llegar ustedes a fondo? Sí, no, definitivamente. Y yo entiendo ahí el punto, lo que se señala, que en alguna época, por presiones de carácter político, se tuvo preferencia sobre cierto sector de este sistema. Los concesionarios, los permisionarios que están en la CTM, por decir, o por cálculo político. En esta administración no le interesa ese cálculo político. Y sí, habremos de llegar hasta las últimas consecuencias en cuanto a someter. Es más, miren, en cuanto a los paros que tuvimos, los bloqueos terribles que tuvimos al inicio de la administración, al nosotros aplicar la ley, yo creo que hemos sentado un precedente que no se había dado, el dar a la ciudadanía, entregarles nuevamente la ciudad. ¿Cómo? Aplicando la ley. Bueno, Fernando Baeza requisó el transporte. Así es. En la sexenio de los 86-92. Al día siguiente iba Doroteo Zapata y todos los setenistas y concesionarios de rodillas a solicitar perdón, y bueno, eran del mismo partido, al final de cuentas le regresaron las concesiones. Sí, definitivamente. Hoy mismo yo tendré una reunión con el licenciado Doroteo Zapata, ahí en la oficina en punto de las 11 de la mañana, y pues trataremos definitivamente estos temas de, no de sometimiento, pero sí de aplicación irrestricta de la ley en estos tópicos, porque si algo induce
al caos, que yo creo que sí llegó este sistema de transporte a estar en un caos, es la falta de aplicación de las normas. La falta de aplicación de las normas es el detrimento de la autoridad. La autoridad decrece en la medida que deja de aplicar el derecho. Nosotros lo hemos demostrado que estamos totalmente dispuestos a aplicar el Estado de leyes. Nadie al margen de la ley. Licenciado, sí, licenciado, una pregunta, por ejemplo, en ese aspecto, porque usted lo señalaba en un inicio, y ya lo han mencionado diferentes sectores empresariales que alzan la mano porque están interesados en participar en esto que viene siendo el sistema de transporte. Pero ¿de qué manera se va a negociar o a mediar de forma que no se vea tan bien, que vaya a beneficiar a líderes empresariales y que se deje de lado, por ejemplo, el patrimonio de muchos choferes que quizás durante muchos años han sido operadores del sistema de transporte y que quizás anhelan en alguna ocasión con poder tener la oportunidad también de incorporarse a ese negocio? ¿Ahí qué se va a hacer? Una sola palabra en eso: transparencia. Transparencia y piso parejo para el que quiera y pueda participar en esto. Ahorita nosotros nos encontramos en la etapa de solucionar lo que tenemos. Si con lo que se tiene se puede llegar a una solución, lo haremos para que la ciudadanía no sufra los estragos de un cambio abrupto del sistema. Sin embargo, como ya se ha dicho, este sistema tiende a la evolución y tiende a la construcción de otras troncales. Esas ya están determinadas desde antes de que nosotros tomáramos las riendas de esto. Entonces, eso habrá de suceder. En esos esquemas, cuando existe la opacidad en cuanto a los competidores, los que quieren dar el transporte, pues bueno, suceden este tipo de cosas. Ahorita, yo le platico, yo le digo algo que no se dice, pero son 12 empresas exclusivamente las dueñas del sistema de transporte en la capital. A mí me parece que son pocos realmente competidores. Y todas de familias, ¿no? Me imagino. Son familias, son 12 familias, efectivamente. Entonces, bueno, cuando esto es transparente, cuando se le informa a la ciudadanía, no solo qué se va a hacer, sino cómo se va a hacer, las reglas para que entren a competir, bueno, ahí ya están en posibilidad quien quiera y pueda entrar a participar en este sistema de transporte, definitivamente podrá hacerlo. Si algo ha garantizado el gobierno de Javier Corral es la transparencia y un no absoluto a la corrupción, y el permitir que pocas familias o pocas empresas sigan disponiendo del transporte de la capital, eso, perdón, pero es corrupción. Mire, antes de concluir esta charla, que pues es interminable, la verdad, el Claro. tema, ojalá nos permita en delante tener otra oportunidad de charlar aquí sobre este mismo tópico. Mire, aquí nuestros amables radioescuchas están escribiéndonos algunos WhatsApp. Dice, le dan la razón, dice uno a radioescucha, efectivamente siempre ha sido la falta de aplicación de la ley el origen del problema. Luego otro, la ruta circunvalación está cobrando 8 pesos y 4 pesos a estudiantes. ¿Por qué? Es lo que pregunta. Y luego, una última, este problema se va a acabar para bien cuando se puedan meter camiones con un sistema similar a Uber, o sea que cualquiera pueda prestar el servicio y sean los clientes quienes lo regulen. Es un negocio muy rentable, pero muy amafiado. Sí, definitivamente. Ahí esto de la tarifa, también hemos señalado en reiteradas ocasiones que la tarifa está en 7, quien lo esté cobrando en 8 y ahorita enviamos inspectores para allá, pues definitivamente es una violación al título de concesión que se puede castigar incluso hasta con el retiro del título de concesión. Bien. Licenciado, no sé si guste agregar algo más. Sobre todo, miren, lo más importante, el mensaje a la ciudadanía en este sentido, porque nosotros lo señalamos cotidianamente en este espacio informativo,
que ya independientemente, y como lo dice el profe, de lo que vienen siendo las negociaciones entre la autoridad, los concesionarios y los choferes, el usuario finalmente es el que paga los platos rotos y es el que pierde horas importantes, el que llega tarde a su trabajo, el que no puede llevar a sus hijos a la escuela y el que se ve impactado. Pero en este aspecto, ¿qué mensaje le va a mandar a la ciudadanía para que de alguna manera entienda que el proceso va? Y ahorita creo que por un lado ya ha habido aceptación y en buenos términos, pero ¿qué le podemos decir a la gente en este aspecto? Les pedimos confianza, ahora sí que el beneficio de la duda, la solidaridad que en algún momento durante la época del conflicto nos mostraron. La gente fue muy solidaria con el gobierno, entendió que es la aplicación de la ley la solución a precisamente este problema de transporte. Le pedimos la confianza para seguir implementando esto que nos ha dado resultado, y no es una fórmula nueva, es simplemente, y lo reitero aquí, es aplicar el Estado de Derecho. ¿Van a fijar fechas, licenciado? Sí, definitivamente. En esta misma semana espero que tengamos ya el diagnóstico para exponerlo, y en esta exposición vamos a fijarnos unas metas a corto plazo para que el sistema de transporte quede a cabalidad y nos permita ahora sí que tengamos calidad moral para decirle a la ciudadanía que se construirán las troncales 2 y las 3. No tenemos esa calidad en este momento para decirlo, pero sí en un momento en el que el transporte sienta a la ciudadanía que trabaja a plenitud, en ese momento yo creo que sí contaremos. Así es, definitivamente. Licenciado Gallegos, no sabe cómo le agradecemos esta oportunidad de venir a platicar con nuestro auditorio acerca de un tema tan sensible para toda la sociedad. Así es, no, el agradecido soy yo por la enorme oportunidad de dirigirme al público radioescucha y contar las razones del gobierno. Claro, y aquí tiene las puertas abiertas, licenciado, conforme se vayan dando los movimientos. Sería muy interesante, ojalá nos diera la oportunidad de que viniera para estarle informando a la gente de esto y de alguna forma también, pues nosotros también ser parte de esa transparencia que ustedes quieren dar a conocer a la gente, ¿no? Estoy a sus órdenes. Gracias, licenciado Gallegos. Gracias, fue el licenciado Joel Gallegos, director general de Gobierno y Transporte del Gobierno del Estado. Hacemos una pausa rápidamente, 8 de la mañana, 17 minutos, continuamos en Enlace, buenos días. Mire, el cardenal